Siento que la educación aquí es un poquito más lenta. No le enseñan bien a los alumnos muchas cosas. Yo lo pude comprobar cuando vine de matemáticas avanzadas. A llegar aquí que la matemática era muy, como, diría yo, como muy básica. Y usaban mucho la calculadora, cosa que en Cuba no usábamos la calculadora. Siempre hacíamos matemática, pues matemáticas por en la hoja. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Te hacían pensar más. Aquí no te hacen pensar tanto, a menos en esa parte. ¿Es bueno o es malo? Sé que con la calculadora que ya uno tiene se puede hacer, pero igual pensar es cool. Y siento que aquí te quitan un poquito eso. Quitan la libertad de pensamiento propio. Y bueno, ¿qué hora es? Y bueno, siento que no se me queda nada. Déjame pensar. Hola. Ok, como vi que les encantó mucho el último video que hice, que ni siquiera lo hice pensando en que iba a subir un video, lo hice porque quería hablar. Así que hoy vamos a hablar de la educación aquí en Estados Unidos y cómo se compara con Latinoamérica. Parece que hay un montón de polvo, no sé por qué, se acabó de limpiar. Y bueno, yo empecé a estudiar aquí en middle school, que se considera la secundaria. La secundaria, al menos, bueno, en todos los países, es un momento muy crítico para los niños adolescentes. Era la primera vez que yo iba a estar en una escuela donde no hablasen mi idioma. Prácticamente todo era diferente. Para que se hagan una idea, cuando estaba en Cuba, estuve toda mi vida, bueno, toda mi primaria, que fue 6 años, fue primero, segundo. Estuve todo ese tiempo en una misma escuela con 3 profesoras, una con la que estuve casi 5 años y ella enseñaba todo: español, cívica, matemática, inglés no. Todas esas clases las enseñaba una sola maestra y estábamos siempre en un aula. Para mí esa era como la forma de educación. Ir a la escuela, por ahí de las 10 a.m. teníamos una merienda, a las 12 teníamos el almuerzo y era cuando nos íbamos a nuestras casas para después regresar y estar como 3 horas más de estudio y ya después volver a la casa. Y bueno, cuando me mudé todo eso cambió. ¿Ustedes se imaginan una serie de high school aquí en Estados Unidos? Es parecido, por no decir que es igual. Y bueno, a eso era lo que me iba a enfrentar cuando llegase aquí. Era como ese panorama de una escuela tipo película, habían lockers y cosas así. Y cuando me registré, tuve que ir por primera vez y ver la escuela. Para que ustedes se hagan una idea, yo nunca había visto ninguna serie así americana. No tengo relación con High School Musical ni nada de eso. Así que yo no sabía muy bien qué esperarme. Fue muy gracioso porque lo único que había visto en mi vida era Hannah Montana, que era lo que más se parecía a eso que estaba viendo con mis ojos cuando llegué. Me asignaron 2 chicas. Y como sabían, yo no hablaba inglés. Una escuela en donde todo el mundo habla inglés. Me asignaron 2 chicas que una hablaba español, pero como que no se comunicaba muy bien conmigo. La otra también hablaba español, pero era gringa, como que hablaba un español tipo segunda lengua, un poco malo. Tampoco se comunicaba muy bien conmigo. Y esas eran las 2 personas que me iban a ayudar. Al comienzo de la escuela, no sé qué decirles, la verdad se comportaba muy bien enfrente de los padres, de los adultos alrededor, pero después no me enseñaban y no eran como muy buenas asesoras a mi persona. Entonces yo me sentí un poquito perdida. Lo bueno es que había una que otra persona que sí hablaba español. Estamos hablando de una escuela de casi 1000 personas, solo hablaban español como 2. El primer día que llegué a la escuela fue muy confuso. Me dieron un papel que tenía todas las clases a las que tenía que ir con número, pero yo no tenía idea de nada. Para estas a mí no me habían dado un número. Lo único que decía mi papel era que yo tenía que ir a la clase de baile y estaba en el dance room. Dance room, solo decía dance room. Y yo me quedé como, pero ¿cómo que dance room? Si solo hay números y cosas y no entiendo. O sea, obviamente que uno podía descifrar que los pisos 100 estaban abajo, el segundo piso tenía 200 y así, pero dance floor no decía nada. Todo eso estaba súper, todo como... Ahí fue cuando conocí a la chica que les dije que era la única que hablaba español en esa escuela. Me preguntó rápidamente como, ¿a dónde vas? ¿Y quién eres? Y no sé qué. Y nos fuimos juntas me enseñó la clase. Ah, sí, tenía que hablar de esto. Como es diferente, porque había dicho al principio que en Cuba quedaba en la mañana y salía en la tarde a almorzar y volvía y me quedaba siempre en un aula con una maestra. En las escuelas de Estados Unidos es súper diferente. Primero tienes como 6 clases. ¿Cuántas clases tenemos? Pero sí, hay 8 clases. Es que estoy pensando en high school.
¿Cuántas clases habían? Yo creo que habían 6 clases. Estoy segura que habían 6 clases. Pero si hay 6 clases no tiene sentido. No, hay 8 clases. Porque son 2 y 2. Ok, había 8 clases. 2 en la mañana, 2 en la tarde. Siento. Ay, eran 8, eran 6. ¿Cuántas eran? Ay, no tengo cómo comprobarlo. En fin, creo que deben ser 8. Porque 2 y 2. Esto es muy difícil de explicar. Hasta a mí, que me pasé como 6 años explicándolo. En fin. Había 4 clases un día, 4 clases en otro. Una vez a la semana habían las 8 clases en un mismo día. Ibas a la primera clase en una aula especial, después te ibas a otra clase que estaba en otra aula, podría estar en el primer piso, en el segundo, en el tercero, en cualquier parte de la escuela, y te tocaba otra maestra diferente. Después ibas al recreo, no salías de la escuela, el recreo estaba en una cafetería. En la secundaria no te dejaban salir, te tenías que quedar en la cafetería si salías, que esto es un error que cometí yo. Te daban detención y tenías que limpiar todas las mesas de la cafetería. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué incumpliste las reglas? Porque yo no lo sabía. El segundo año me dio por salir porque tenía ganas de ir al baño, tenía la necesidad de ir al baño por la vida, porque soy un ser humano. Y la persona vigilante me encontró y me llevó a la directora. La directora me castigó con penalización de limpiar toda la cafetería. Y ahora ustedes dirán, ¿esto es justo? Siento que no es justo. No es justo porque yo no entendía nada. Para tantos alumnos juntos supongo que es una buena regla porque así no se te pierden los alumnos, pero sí, era un poco injusto contra mí. Pero en fin, que en el recreo no te dejaban, ya cuando estabas en la preparatoria, si te dejaban salir, no te dejaban salir fuera de la escuela, como tal, fuera del campus, podías salir al patio y todo eso. No era un patio, en realidad era un parquímetro. Después hablaremos de eso, de la High School Musical. Ahora, ustedes dirán, ¿esta práctica hace que te puedas relacionar más con gente ya que estás conociendo más gente? No, en realidad hace lo contrario, o al menos a mí, en mi caso sí lo hizo. No me daba tiempo de conocer bien a la gente, porque te podía tocar un compañero en un aula que no te tocara en la siguiente clase. Era complicado hacer amigos, medio sí, medio no, porque a veces sí te tocaban los mismos. Cuando te tocaban los mismos era eso lo que te hacías amigos de. Pero bueno, sí, creo que esa es toda mi historia. Se está haciendo un poco larga, así que sí. Todos los maestros a los que me tocaron hablaban inglés, porque, bueno, de Estados Unidos. Era muy gracioso porque no había absolutamente ningún programa para personas que no hablasen inglés. De hecho, cuando yo llegué, es que hicieron, al menos en esa escuela, el programa de ESOL, inglés como segunda lengua. Habían solo 2 personas en ese cuarto. La amiga que me introdujo a la clase de baile y yo éramos las únicas que estábamos al principio. Y sabiendo que no hay ni siquiera programas que te enseñan a hablar inglés, obviamente que no había casi gente bilingüe. Y los maestros, todos, ninguno hablaba español. A ellos les dijeron que había una persona que no hablaba inglés. Fue un poco penoso ese primer año, menos porque los maestros, algunos intentaban. Siento que la mitad intentaban, la mitad no intentaron nunca. De hecho, tenía una maestra de matemáticas que sí hablaba español, pero nunca quiso hablar español conmigo. Siento que las personas que hablaban español nunca querían hablar español conmigo, no sé por qué. En ese primer año fue horrible. Me acuerdo de las clases que me tocaron. Inglés, matemáticas, obviamente. Baile, estaba en arte. En otra clase que era como de teatro. Pero no hacíamos teatro, era raro. Y yo nunca lo entendí, todavía no lo entiendo. Las clases yo creo que más trabajo me costaron. Vamos a hablar de las que menos trabajo me costaron. La de danza yo creo que fue una de mis mejores. Porque aunque no tenía amigos en esa clase, siento que me divertía mucho bailando y haciendo las coreografías que la maestra enseñaba. La maestra, la verdad, la instructora fue bastante buena. Fue, creo que, una de las mejores, si no de las únicas personas que me tomó en serio en ese año. Y bueno, los demás maestros siento que algunos se preocupaban por mí, otros como que no, como que decían, esta que se vaya. Siempre me mandaban a un cuartito sola, que era como, siento que era como las personas que se portaban mal, pero me mandaban ahí a estudiar y bueno, nada, yo estudiaba sola. No entendía nada. Estaban muy atrasados los de matemáticas. Me acuerdo que cuando empecé iban como por una cosa que yo ya había hecho en Cuba. Era raro porque ya me lo sabía, pero a la vez no sabía cómo resolverlo porque había cosas que ellos hacían diferentes. Por ejemplo, la división. La división ellos la hacen diferente a como la hacemos en Cuba. No sé cómo la hacen en el resto de Latinoamérica, pero aquí la hacen diferente y me costó un montón entenderlo y además que los maestros no ponían de su parte. También la de inglés, la clase de inglés, no sé si se acuerdan en el video pasado, la persona que me gritó fue la maestra de inglés.
Está bien que hable de esto porque ustedes no saben quién es. Ni siquiera yo sé su nombre. Pero sí, esa clase me la pasé muy mal. También por muchas cosas. Primero que yo escribía en cursiva. En cursive. ¿En cursive o en cursiva? Se me olvidó. No sé si era una cosa de Cuba. Ustedes díganme si también aprendieron así. Al menos yo sé que en Bolivia no aprenden a escribir en cursiva. En Cuba sí, al menos en la primaria, que fue donde yo cursé. 100% tenías que escribir en cursiva. Si no escribías así, no podías pasar nada. Entonces yo escribí en cursiva. La maestra no quería que yo escribiese en cursiva porque no la entendía. Entonces pasar a escribir de otra forma fue raro. Muy raro. Pero también fue divertido por parte porque no habían como reglas, pero a la vez como que escribir en cursiva me gusta mucho. En fin, que no tengo idea si en otros países lo hacen. He hecho muchos videos, estoy muy cansada. Yo lo veo luego. Adiós.